9:14, estamos ahora con el presidente de CEPES, el doctor Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales, para conversar sobre un tema realmente tremendo, ¿no?, que es el tema de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, aprobada en las comisiones agrarias y de inclusión, y que sin embargo no se ha aprobado, no se ha aprobado en el Pleno y no ha pasado por lo tanto a la aprobación del gobierno. Vamos a citar una sola cifra, y que es la pregunta primera. Fernando Eguren, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es, ¿qué debemos entender por inseguridad alimentaria? Porque aquí el texto que tengo dice que según un estudio elaborado en el 2010 por Mindes en el Perú, hay más de 13 millones de personas expuestas a la inseguridad alimentaria, principalmente en Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac y Amazonas, por lo que es urgente que se apruebe esta ley. ¿Qué debemos entender por inseguridad alimentaria? Buenos días, sí. Quizá la mejor manera es comenzar a definir qué cosa es la seguridad alimentaria. Este es un concepto que fue, digamos, aprobado por todos los países miembros de la FAO en el año 1996, y es una definición que incluye 4 elementos principales. Uno es el abastecimiento, es decir, la primera condición es que los países estén abastecidos de alimentos, que haya alimentos suficientes para todos. El segundo componente es que estos alimentos sean accesibles, y estamos ahí en el terreno de la pobreza, de los ingresos, etcétera, ¿no? El tercero es que estos alimentos efectivamente nutran, sean nutritivos, o sea, es la canasta de alimentos, su composición, tiene que ver también con, la disponibilidad de agua potable, ¿no es cierto?, que permite que no haya enfermedades estomacales, etcétera. Y finalmente la estabilidad, es decir, que todo este abastecimiento, este acceso y este uso sea estable en el tiempo, que no esté sometida a cambios bruscos por razones de elevación de los precios, por razones de desastres naturales, interrupción de las obras de infraestructura, etcétera, ¿no? A lo que se le agrega un quinto componente, y eso tiene mucho que ver con esta ley, que es el elemento de institucionalidad. ¿Qué tipo de instituciones y qué tipos de normas deben ser las necesarias para que todo lo anterior funcione, ¿no? Bueno, entonces la inseguridad es cuando alguna de estas cosas falla. Podríamos tomar como ejemplo, Santa Anita, por ejemplo, ¿no? Sí. En pequeño. Sí, claro. Lo que pasa es que las ciudades, y sobre todo las ciudades que concentran más sectores de ingresos, de ingresos medios, son las que están menos afectadas, ¿no? Porque tiene, múltiples fuentes de abastecimiento y hay una capacidad adquisitiva que puede defenderse de la elevación de los precios, ¿no? La zona donde está la población más pobre. Entonces, efectivamente, se hizo un análisis en base a una serie de indicadores con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, y se llegó a esta cifra que es alarmante, que alrededor de 13 millones de personas estarían en una situación de eventual inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que los radioescuchas tomen conciencia de la importancia del tema, porque en el Perú generalmente se considera que el tema de seguridad alimentaria es un problema, que se limita a los pobres extremos y que eso se resuelve con programas sociales. Y por supuesto, ese es un problema muy importante, pero no es solamente eso. Y esto ha pasado a la agenda internacional y de muchos países, y esperamos que también en el Perú, a raíz de la elevación de los precios del año 2000, a partir del año 2007, 2008, de los precios de los productos alimenticios, en donde hubo una llamada de alerta tanto en los organismos intergubernamentales tipo FAO, Banco Mundial, respecto a las amenazas al futuro. Se han comenzado a hacer varios estudios de perspectiva hacia el año 2050, qué va a pasar con la demanda de alimentos, qué pasa con los recursos naturales, cuál es el impacto del cambio climático. El riesgo tremendo que está ocurriendo en que el capital especulativo está entrando al terreno de los alimentos y está entrando al terreno de las compras de tierras. O sea, las tierras, el mercado de tierras se está convirtiendo en un mercado global de tierras, ¿no? Y todo esto atenta, echa una nube de incertidumbre sobre el futuro. Y agregado a otras cosas, como es la competencia por el uso del suelo, ¿no? Tanto por industrias extractivas, por el desarrollo, de la producción de agrocombustibles, ¿no? Que comienzan a competir por los mismos recursos naturales, ¿no? Por el agua y por los suelos, ¿no? Entonces el horizonte es bastante preocupante. Esperamos que con esta... Bueno, este año en el Perú ha sido una cosa particular, con muchos aspectos positivos, porque, recordemos, se formó a fines del año pasado una comisión multisectorial de seguridad alimentaria y nutricional. Se aprobó
y esto me encantaría que ustedes lo traten como una reunión específica, se aprobó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, que está esperando el reglamento. Ya se excedió largamente el plazo contemplado en la misma ley, que era 60 días, ¿no es cierto? Y eso ya pasó, ¿no? Hay muchos intereses que están por ahí. Bueno, y luego hay esta ley que hoy día entra a plenario, esta ley de soberanía, ¿no? Y seguridad alimentaria. Y después el año fue declarado ley de inversión para el desarrollo rural y seguridad alimentaria. O sea que uno podría, por todos estos signos, digamos, decir, caramba, qué buen año. Pero el hecho es que no han madurado las cosas. Y además ahora hay una nueva estrategia nacional de desarrollo de seguridad alimentaria y nutricional que todavía no ha sido aprobado formalmente por el gabinete. Está lista la propuesta, ¿no? Entonces hay varias cosas que están, digamos, en suspenso. Y hay varios puntos controversiales por los cuales esto se ha demorado. Y yo quiero mencionar tan solo dos. Uno es esta famosa expresión de soberanía alimentaria. ¿Qué cosa es soberanía alimentaria? Cuando se aprobó en el año 96 en esta reunión mundial de la FAO en Roma, esta definición que acabo de escribir de seguridad alimentaria, paralelamente al mismo momento, la Vía Campesina, que es una organización muy importante, global, que está conformada por organizaciones campesinas nacionales, en el caso del Perú, la CCP, la CNA, etcétera, son miembros, digamos, de esta Vía Campesina. Ellos hicieron una gran reunión y propusieron una definición alternativa de seguridad alimentaria y le pusieron el nombre de soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque el año 94, si recuerdan ustedes, se conformó la Organización Mundial del Comercio y se establecieron una serie de reglas de juego en el comercio internacional. Pero hubo un tratamiento especial a la cuestión agraria, en el sentido que los países de Europa, Japón, en los Estados Unidos, no cedieron en liberalizar la economía, sus economías agrarias, y mantuvieron una serie de subsidios. Y hubo una fuerte queja, digamos, de los países en desarrollo al respecto. Bueno, y también había muchas críticas del papel tan importante que tienen las corporaciones multinacionales en el control de los cereales, de la producción de semillas, todo el asunto de los transgénicos, etc. Y la Vía Campesina dijo, miren, con la definición de la FAO es netamente insuficiente porque no pone en cuestión estas reglas de juego que impiden precisamente que haya una real seguridad alimentaria. Por lo tanto, nosotros proponemos este concepto de soberanía alimentaria que en primer lugar le da a los estados la soberanía completa y total en todo lo que concierne a la cuestión alimentaria. Ahora, todo esto pues entonces no ha sido asumido en realidad, finalmente, no, por las administraciones gubernamentales, ¿o sí? No, es una cosa, digamos, teórico quizá, pero no. Yo recuerdo en una entrevista que le hace el diario Expreso a Alan García, ¿no? El año, no sé, hace como 4 o 5 años, le dice, presidente, ¿y usted qué opina sobre la seguridad alimentaria? Y entonces Alan García dice, miren, ese es un concepto obsoleto totalmente, ¿no? Acá lo que necesitamos es bastante gas para exportarlo e importar alimentos, ¿no? Y eso lo dijo esto cuando ya había habido esta crisis de comercio internacional de alimentos, ¿no? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas y otros, por supuesto, no aceptan de ninguna manera el concepto de soberanía alimentaria que está puesto en el nombre de este proyecto de ley, porque argumenta que el Perú ya tiene una serie de acuerdos bilaterales y multilaterales, y además está en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que somete al Estado peruano a una serie de acuerdos que son de obligatorio cumplimiento y que no puede desestimar o rechazar de manera unilateral, ¿no? Sin embargo, ahí hay como una perversa decisión, porque los países con economías más liberales y que están en una clarísima economía de mercado protegen, por ejemplo, su agricultura de una manera que casi es imposible importar nada porque compites con una agricultura completamente protegida. Entiendo que porque entenderán que de ahí come su población, pues, ¿no? Exacto, o sea, en otras palabras, ellos sí tienen una política de soberanía alimentaria. Así es. ¿No es cierto? Y que no va en contra de las... Por lo demás, las economías son totalmente liberales. Sí, ¿no? Y bueno, pero acá es anatema. Uno dice soberanía alimentaria y digamos, qué barbaridad. Ese es un tema. El otro tema... hay 3 temas controversiales. El primero es soberanía. El segundo es el tema de si es un derecho exigible.
El lunes pasado hemos tenido una reunión muy interesante con el director general de la FAO, Graciano da Silva, un grupo de unas 10 instituciones, y nos ha sorprendido gratamente, digamos, cómo la FAO se está asumiendo este papel, porque en realidad había una especie de competencia y de contradicción fuerte entre la posición de la vía campesina sobre soberanía alimentaria y la FAO, ¿no es cierto?, que finalmente sus decisiones dependen de los estados que son miembros. Pero Graciano da Silva decía, miren, el mes de mayo va a haber una reunión en Santiago de Chile de todos los países latinoamericanos convocado por la FAO, y el tema de fondo va a ser el tema de discusión sobre soberanía alimentaria, lo cual es, perdón, sí, de soberanía alimentaria, lo cual es realmente un cambio muy importante, y yo me anticipo a pensar que lo que va a haber es un acercamiento entre los dos conceptos, ¿no? La seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Y eso es una buena noticia, eso que va a ocurrir, ¿no? El otro punto controversial es, sí. Claro, bueno, es el... Estamos con el tiempo un poco limitado, así que... bueno, sí, espero que... Estamos con el lío de Huancayo. Ah, vaya, sí, terrible, efectivamente. Pero a ver, cerramos la idea que estabas explicando. Sí, el derecho exigible, por eso hay varias organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, que están tratando de influir para que este sea un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no? Y convertirlo en un derecho exigible, que es lo que el proyecto que presentó Guido Lombardi en el año 2007 es el único proyecto que yo he leído en el que dice que efectivamente el derecho alimentario debe ser un derecho exigible, ¿no? Y hay, digamos, ya varios países en América Latina que han aprobado ya sea en sus leyes o en sus constituciones, este derecho, ¿no? En varios países centroamericanos, el Brasil, Chile. Hace 2 o 3 días acaba de aprobar un reglamento muy interesante, que acá creo que va a inspirar el reglamento para la ley esta de promoción de la alimentación saludable que mencionaba antes, en el cual reglamenta qué tipo de información tienen que tener los productores de alimentos procesados que son ricos en grasas, azúcares, etcétera, ¿no es cierto? Y esto creo que hay varios países que ya nos han tomado la delantera aceptando y aprobando leyes y reglamentos que van en el sentido de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Bueno, si ya ingresó a discusión, ¿se aprobará esta ley de soberanía o no? Bueno, no puede sé. que no, puede que se postergue. ¿Hay interés en el Congreso? Bueno, lo han agendado después de tiempo de estar un poco durmiendo ahí en los cajones. Tengo entendido, bueno, está en el primer lugar del tema de agenda de hoy día, de la plenaria. Esperamos que el presidente lo ponga efectivamente en debate, ¿no? López Meneses le robe la película. Sí, pues. Bueno, muy bien, gracias, Fernando. Bueno, a ustedes, pues muchas gracias. Disculpa el tiempo nomás, pero es tirano. Ya. 9:27, hacemos una...